El rapto de la Iglesia. ¿Cuándo ocurrirá? El rapto de la Iglesia es la promesa de Dios a los creyentes de ser sacados del camino, antes de que Él derrame su juicio e ira sobre un mundo malvado e incrédulo. Destruirás también al justo con el impío, el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. El libro del Apocalipsis expone desde el principio de qué trata. Las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Por ello sabemos que se refiere a la visión de Juan del Cristo glorificado. Capítulo 1. Lo que has visto. A las iglesias de su tiempo. Capítulos 2 a 3. Lo que es. Y a la profecía del futuro. Capítulos 4 a 22. Lo que será después. Vivimos en la era de la Iglesia, que es el período desde el libro de los Hechos, hasta el capítulo 3 del Apocalipsis. El primer acontecimiento profético tiene lugar al comienzo del capítulo 4, con el rapto de la Iglesia de la tierra. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. La Iglesia se menciona 19 veces en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis y luego está ausente del resto del libro. La Iglesia no está durante el tiempo de la gran tribulación profetizada sobre el mundo. Solo se menciona una última vez en el capítulo 22, después de los acontecimientos de la gran tribulación. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, perfecto y sin pecado, para que se deleitara en él y tuviera comunión con él. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando el hombre pecó, esa comunión y ese placer fueron destruidos. Pero Dios siempre está buscando personas con quienes tener una relación. Con Enoc. Caminó pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Con Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Con Abraham. Le apareció Jehová y le dijo: Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Con Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Con la Iglesia. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios sigue queriendo para sí un pueblo que le ame libre y sinceramente, y al que pueda proveer, proteger y bendecir. La Biblia hace una clara distinción entre el pueblo de Dios y el mundo incrédulo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
La filosofía de este mundo es que el hombre sea preeminente y usurpe el lugar de Dios. El hombre sigue creyendo la mentira de la serpiente en el capítulo 3 del Génesis. El mundo ha reemplazado a Dios con el ateísmo, la evolución, la clonación, la manipulación genética, el humanismo. Incluso la religión. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Esta es la descripción que hace Dios de nuestra época actual. El mundo puede tener, y tiene, religión sin Dios. Lo que Dios quiere no es la religión, sino una relación personal con cada uno de nosotros. El precepto de la separación. Desde el Génesis, cuando Dios juzgó el pecado de Adán y Eva, hasta el libro del Apocalipsis, la Biblia enseña claramente que Dios juzgará a los impíos e incrédulos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra enseñanza clara de la Biblia, es que antes de juzgar al mundo, Dios siempre separa y protege a los suyos del juicio. Dios es justo y por eso debe castigar el pecado. Pero también es bondadoso, amoroso y perdonador, y su deseo es librar al hombre del castigo del pecado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios llama a su pueblo a apartarse de la filosofía, las prácticas pecaminosas, la maldad y la incredulidad de este mundo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El propósito de Dios en esta separación es doble. Guardar a los creyentes de la corrupción del mundo, y protegerlos de su condena. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios no llama a los cristianos a vivir aislados, sino a ser puros y piadosos en sus vidas, y esto los apartará de un mundo impío. La oración de Jesús por sus discípulos fue: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El rapto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios derramará su juicio sobre el mundo, pero deja claro que la Iglesia será protegida de este juicio. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es evidente que si la Iglesia está en el mundo y habita en la tierra, participaría en el juicio de Dios, y esta promesa es falsa. Pero por el contrario,
La Biblia describe a la Iglesia como el cuerpo, del que Cristo es la cabeza. La esposa, de la que Él es el esposo. El objeto de su amor. La rama, de la que Él es la raíz y el tallo. El edificio, del que Él es el fundamento y la piedra angular. La Iglesia no forma parte del mundo, sino de Cristo. El rapto, la separación del pueblo de Dios de su juicio sobre el mundo, se representa en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Cuando Dios juzgó una ciudad, una nación, y el mundo, preservó y salvó a su pueblo de su ira. El arca de Noé, Génesis 6 a 8. El mundo juzgado. Cuando Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y dijo: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, encontró a Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y lo separó del juicio. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la que hay aliento de vida, de debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Los ángeles sacan a Lot de Sodoma, Génesis 13 y 18 a 19. Una ciudad juzgada. Cuando Dios vio que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, y que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, envió ángeles para destruirlos. Pero Abraham preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Y en efecto, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, los ángeles sacaron a Lot y a su familia de la ciudad. ¿Tienes aquí alguno? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, saca de este lugar. Porque destruimos este lugar, porque el clamor de ellos se ha engrandecido delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. La separación de la tierra de Gosén para Israel en Egipto, Éxodo 3 a 14. Una nación juzgada. Dios dijo: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. Pero cuando envió sus plagas sobre Egipto, dijo también: Apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. El rapto de la Iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia enseña claramente que los cristianos tienen la esperanza de la resurrección, la expectativa del regreso del Señor y el consuelo del rapto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. A los creyentes se les dice una y otra vez, que se consuelen con la promesa de que Dios los preservará de su juicio sobre el pecado. Si la Iglesia estuviera en la expectativa diaria de pasar por la gran tribulación que viene, ¿dónde estaría el consuelo?
Este consuelo se encuentra en los pasajes paralelos de 1 Corintios 15, 51 a 57. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. Y Apocalipsis 4, 1, donde se nos dice que en un momento los creyentes oirán el sonido de una trompeta, la voz del Señor llamándolos a subir, y serán arrebatados al cielo para estar para siempre con el Señor. La última semana de Daniel, la gran tribulación. Desde el comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Durante la era de la Iglesia, el Espíritu Santo tiene un ministerio de refrenar el pecado y la maldad del mundo. Y este ministerio terminará cuando la Iglesia sea removida de la tierra, y antes de que el Anticristo sea revelado. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El rapto de la Iglesia, la remoción del ministerio de restricción del Espíritu Santo, y la revelación del Anticristo, marcarán el comienzo de la última semana de Daniel, y desatarán la ira de Dios sobre un mundo incrédulo y pecador. El Anticristo, a quien Dios llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese malvado, será considerado por el mundo como una persona maravillosa. Él tendrá el poder de Satanás detrás de él realizará maravillas y milagros, y Dios mismo permitirá que la gente crea las mentiras del Anticristo, porque ellos rechazaron su verdad, su Salvador, su perdón y su oferta de salvación. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchos que han escuchado el Evangelio, y no se han arrepentido de sus pecados y aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, y que están en la tierra después del rapto de la Iglesia, creerán las mentiras del Anticristo y nunca serán salvos. Tú has escuchado el Evangelio. ¿Te has arrepentido de tus pecados y has llamado a Cristo para que te salve? Si el rapto ocurre hoy, ¿dónde estarás tú? ¿En el cielo con Cristo, o en la tierra con el Anticristo? El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.